Tú también defiendes la tierra plana, ¿no, Guillermo? Sí, claramente, sí, 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 sí. Claro, Mira, Pablo, mira. Pablo me dijo que era de los primeros terraplanistas chilenos que había por ahí. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Pues yo he tenido el placer de verla y entonces, bueno, ya te digo que con total seguridad, o sea, no tengo la más mínima duda. He podido verla, he podido volarla, he podido tocar el domo, he visto dónde claro. nos tienen encerrados, todo eso he podido verlo, ¿no? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a UFO 33, Mensajeros del Alba. Como habíamos anunciado anteriormente, tenemos hasta dos grandes personas. Por un lado, a Guillermo Wood, ya conocido en Chile por sus múltiples, ha estado en programas de televisión. Uno de los cuales a mí más me llamó la atención, me interesó, fue ese debate que tuvo con un geólogo, que yo creo que eso ayudó a abrir muchas mentes en cuanto a la forma de nuestra Tierra. Por otra parte, tenemos a Arlequín, quien curiosamente en poco tiempo, no sé si decir fama, pero se hizo muy conocido a través de información, digamos, privilegiada que él empezó a entregar en las redes acerca de esta Matrix en la que vivimos y de lo que podría haber más allá de la Antártida. Pero bueno, ya vamos a entrar ahí en tema ahí con nuestro querido amigo. Guillermo Arlequín, entonces, sea muy bienvenido acá a esta agradable e interesante tertulia. Hola Pablo, hola Guillermo, un placer y hola a todos los seguidores de UFO 33. Bueno, pues una vez más aquí con Pablo y saludando a Guillermo, que es la primera vez que interactuamos y por lo tanto me gustaría que fuese Guillermo quien abriera, que dispare primero Guillermo. Bueno, aquí había un programa de televisión en Chile, ¿dispara usted o disparo yo? Ah, sí. Se agradece la invitación de Pablo, siempre tan cordial, tan cariñosa y además que ha hecho una labor que hay que decirlo, tremendamente integradora desde mundos muy diferentes, de seres de España, de Latinoamérica, qué sé yo, de Sudamérica. Así que Pablo, agradecido por tu encomiable labor de unir, de aglutinar a seres que estamos en esta búsqueda fascinante de comprender la naturaleza de nuestro mundo, de nuestra existencia, de una óptica completamente para muchos de nosotros inesperada, que parte del replanteamiento absoluto, radical, fundamentado de una forma de la Tierra que no coincide con lo que nos enseñaron. Así que fantástico estar aquí y, por supuesto, además aprovechar de aprender, ¿cierto?, de hacer mío las experiencias de Arlequín, que por supuesto están llenas, cargadas de mucha sabiduría, de muchas cosas muy fascinantes que se unen desde distintos ámbitos, pero que van de alguna manera confluyendo para entender mejor este fascinante reino, como decía Nikola Tesla, que no termina de deslumbrarnos. Gracias, Guillermo. No sé si me escuchan bien ahí o no. Sí, se te escucha Perfecto. Ya, perfecto. perfecto. Es que estoy teniendo una pequeña falla ahí. Bueno, Alequín, Guillermo conoce a Padma, es amigo de Padma. Padma lo hemos traído al canal, ha estado, digamos, en algunas tertulias con Arlequín, hablando también del tema de la Tierra plana, pero más enfocado a los textos antiguos, ¿ya? Hay cosas muy interesantes ahí que se sacó en esas charlas. Pero ahora me gustaría, bueno, escuchar a Arlequín, a ver qué nos puede decir ahí para la gente que nos están viendo. Bueno, yo de las veces que he ido interactuando con Padma, realmente Padma está muy especializado, ¿no? En lo que es los Vedas, en lo que es el Bhagavad Gita, todo lo que narra estos textos hindúes, pero realmente en todas las culturas, no solamente en la India, sino también aquí en la América prehispánica y en las culturas vikingas y en las culturas mongolas. O sea, todas las culturas han reflejado la tierra plana. O sea, y yo creo que es un insulto a la inteligencia humana el que nos planteen una cosmología en la que todo gira alrededor de todo, cuando realmente todo está estacionario y realmente la Tierra no gira a 1640 kilómetros por hora como nos han querido vender, ¿no? O sea, es un insulto a la inteligencia humana. No habría manera de poder entender este mundo
tal como lo vemos, si la Tierra realmente girase a 1.600 kilómetros por hora sobre su eje. Esto es un insulto a la inteligencia humana, es tomar a la gente por idiota, ¿no? Por otro lado, el hecho de que tenga la Tierra un sentido de traslación, un movimiento de traslación alrededor del Sol, también es otro insulto. O sea, esto, al igual que la NASA, ha sido todo un insulto detrás de otro, un insulto detrás de otro, ¿no? Lo mismo lo hemos visto con la NASA, con el alunizaje que nos vendieron en los años 60, que ya había allí un camarógrafo firmando cómo bajaba y cómo bajaba Armstrong, ¿no? O sea, el camarógrafo ya estaba allí en la Luna, ese camarógrafo estaba allí esperando a que llegasen los humanos con su nave de cartón y de papel de plata, de esa que se usa para envolver los sándwiches, porque ese Apolo 11 está construido de esa manera, o sea, está construido de cartón, con cinta aislante de la que se usa para, para poder arreglar cualquier cable, ¿no? Es un insulto todo lo que están haciendo, o sea, se están riendo realmente de la gente. Y bueno, yo lo que hice fue llamar un poco al sentido común de la audiencia, tanto tuya como de todos los canales en los que he intervenido, llamar un poco al sentido común de la gente, ¿no? Que yo creo que eso es lo que ha desaparecido en la sociedad, ha desaparecido el sentido común. Y claro, se están aprovechando de eso, ¿no? A poco nos han ido borrando el sentido común de la mente y nos han metido en una sociedad distópica, nos han metido en una sociedad donde el pensar libremente casi es un delito ya. Y todo esto, pues, se está pagando caro a nivel social. O sea, el hecho de que la sociedad haya permitido tanto engaño, haya permitido tanto embuste, ¿no? Tanta maldad en cuanto a lo que nos han contado, el adoctrinamiento que nos han hecho en las escuelas, en las universidades, y que luego salgan por ahí doctores y salgan científicos apoyando todas estas tesis a cambio de dinero. Es triste, es muy triste ver todo esto y que no nos demos cuenta de que las estrellas están siempre ahí, que la estrella Polaris está siempre ahí, que hay una serie de monolitos con ranura para que entren los rayos de sol y para que se vea la estrella Polaris, y que si se moviera esto, si tuviese movimiento, sería imposible poder ver la estrella Polaris a través de estos orificios que otras culturas nos dejaron como regalo y que nos lo dejaron precisamente para que no nos dejásemos engañar, ¿no? Y entonces, bueno, la verdad que la especie humana ha dejado mucho que desear de punto y hora, no ya solamente con la cosmología, sino ya de punto y hora que se empezó a pagar por la comida y se empezó a pagar por la tierra. Ahí ya empezó la especie humana a equivocarse mucho, ¿no? Nunca se tendría que haber pagado por la tierra, nunca se tendría que haber pagado por la comida, y sin embargo se está haciendo. O sea, todo esto forma parte del poco sentido común que le queda ya a la especie humana. Pienso que estamos obligados, los que nos hemos visto un poco más despiertos, los que nos hemos dado un poco cuenta de lo que está sucediendo, creo que es una obligación poder comunicarlo y que la gente, pues por lo menos que lo cuestione, ¿no? Tampoco pretendo convencer a nadie, nunca ha sido mi intención convencer a nadie, pero sí ha sido mi intención por lo menos que duden de todo lo que le han adoctrinado en estas falsas escuelas que realmente no sirven para nada, ¿no? Guillermo, antes de darte la palabra, me gustaría resaltar una frase que dijeron recientemente, ya en una charla que tuviste tú con Iru, que decía, es más fácil engañar a la gente que decirle que han sido engañados. Muy cierto, me encantó esa frase, ¿eh? Ahora, Sí, sí. sí, sí. Ahora, ¿qué opinas tú, Guillermo? Bueno, de lo que dice Arlequín. Bueno, yo creo que esto igual sea una especie de tertulia, o sea, igual puedes preguntarle a Arlequín a Guillermo Sí, ahí, por supuesto, ¿ya? Así que siéntanse se ahí en entiende. confianza. Ujú. Sí, se entiende, Pablo querido. Claro, lo interesante de los puntos que toca Arlequín dice en relación con cómo vamos tratando de comprender este tinglado, esta tramoya fascinante a la cual ha sido conducido de algún modo el mundo, ¿no? Y tomando un poquito las reflexiones de Arlequín, me quedo, por ejemplo, con el hecho de varias cosas que van aparejadas con esto. Aquí hay un tema demasiado guionado, digo yo. Esto tiene demasiado guión los actores demasiado bien puestas las piezas dentro de esta opereta. Desde Copérnico,
¿cierto? Galileo, Kepler, Newton, Darwin, Lemaitre, todas las piezas del ajedrez encadenadas necesariamente para armar esta farsa, ¿cierto?, de una Tierra que es un cuerpo esférico viajando, perdida por el espacio sideral. Entonces, ¿cómo se puede orquestar esto? Es un tema fascinante. Obedece, yo creo que un poco porque hace sentido a este estatus de un simulador, de una especie de Yogananda lo decía, piensen siempre que ustedes están viviendo una especie de proyección cinematográfica, decía Yogananda, que estamos hablando a principios del siglo XX, primera mitad del siglo XX, donde no existía la televisión, sino que el cine era el medio de comunicación, para imaginarse que nosotros en realidad estamos metidos dentro de una matriz holográfica, dentro de un software, dentro de un juego, ¿cierto? Dentro de esta naturaleza que parece material y tangible, pero no lo sería. Entonces, creo que tomando un poquito algunos de los puntos que toca Arlequín es que para lograr hipnotizar a la humanidad, ¿cierto?, ha sido necesario un hechizo, es necesario el manejo del campo vibracional de la voz, de la palabra, del lenguaje, estimo yo, de los símbolos, para que toda la humanidad, ¿cierto?, vaya cayendo en esta suerte de hipnotismo que ha permitido asombrosamente, porque bien lo dices tú, es un insulto a la inteligencia que la gente no sea capaz de darse cuenta con simples observaciones a distancia que la Tierra no puede ser como nos dijeron. Entonces ahí se abre abanico de puertas fascinantes, a mi modo de ver, de la comprensión del escenario en el que estamos. ¿Cómo es posible que miles de millones de personas puedan creerse tamaña farsa y cómo ha sido realmente factible realizarla? Ahí tal vez Arlequín, que tiene mucho más circo que yo y mucho más sapiencia que yo, podrá orientarnos a cómo ha sido posible armar un montaje tan descomunal. Bueno, realmente ha habido una hipnosis, pero esa hipnosis, igual que las lenguas, los idiomas, un bebé lo aprende por repetición. Así es como se ha hipnotizado a la masa, ¿eh? Para hipnotizar a la humanidad, lo que se ha hecho ha sido repetirle una narrativa, como tú bien has dicho, con ciertas palabras, con ciertas connotaciones, y también obviamente ha interferido mucho en la genética, ¿no? Porque sabemos que se quemó a gente viva por opinar lo contrario. Ese miedo que se pasa cuando te han quemado vivo, obviamente lo interioriza a nivel genético. Por lo tanto, la descendencia de todos estos seres que han sido torturados y que han sido matados como si fueran animales, el que lo hizo precisamente sabiendo lo que hacía. O sea, no era solamente decir, vamos a torturar a esta persona para hacerle daño, no. Vamos a torturar a esta persona para que ese dolor, ese miedo y ese sufrimiento se quede en su genética y las posteriores generaciones hereden esa herencia de duda, de miedo y de dolor, ¿no? Si a eso le suma las narrativas que han usado, yo creo que el peor invento que se usó fue el de la imprenta, ¿no? Ya de entrada la palabra perjudicó, porque hay que saber que los humanos nos comunicábamos de forma telepática. De punto y hora que entró el lenguaje hablado, ya fue en contra del propio ser humano. Ahí es cuando ya se empieza a modificar el significado de las palabras y que se empieza a crear esta especie de hechizo, como tú bien has dicho, que en realidad no es un hechizo, es un poco escupir para arriba y que te caiga la saliva en la cara, ¿no? O sea, en realidad de lo que se trata es de cambiar el significado de las palabras para que cuando tú hables estés comiendo mierda, literalmente hablando, ¿no? O sea, estás hablando y lo que estás hablando es mierda. ¿Por qué? Porque cambiaron el verdadero sentido de las palabras para que la gente al hablar ya se esté confundiendo. Entonces, si vamos aliñando como si fuera una comida, ¿no? Si vamos sazonando todo este tinglado, te das cuenta de que ha habido han cambiado el significado de las palabras,
han cambiado la percepción, que por ahí es por donde se empieza, de que la gente a base de tortura, a base de narrativa, no crea en lo que percibe y sí crea en lo que se le dice. O sea, lo que se ha hecho ha sido acondicionar, adiestrar, poner al ser humano en una situación en la que pensar por ti mismo como que se pagaba muy caro. Y eso lo vimos cuando los antiguos le decían a los nietos, cállate que no te escuchen decir eso. O sea, eso ya pasaba, eso lo hemos vivido, incluso tú, Guillermo, y yo, que somos mayores que Pablo, hemos vivido esas situaciones donde si tú decías algo como libre pensador y opinabas de forma diferente a los demás, se te mandaba callar. Estaba muy feo. ¿Por qué? Porque había realmente un miedo a pensar diferente. O sea, se llegó a atemorizar a la gente con que sea libre pensante y con que piense de una forma diferente. Si a eso le suma que han cambiado el significado del lenguaje, donde cuando estás hablando lo que estás hablando o cosas completamente contradictorias, han cambiado la percepción para que tú no creas en lo que percibes, ¿no? O sea, la gente es incapaz de percibir que el sol está aquí al lado, igual que la luna. Yo lo percibía desde pequeño, o sea, yo lo veía y yo decía, coño, pero si esto está aquí, esto no está a millones de kilómetros como nos están diciendo, ¿no? No, es que el sol está a 1.400.000 kilómetros, pero te quieres ir por ahí, pero si está, ¿cómo es posible? El sol y la luna se ven iguales. Tú miras al cielo, la luna, el tamaño que tiene la luna, mira el tamaño que tiene el sol, se ven exactamente iguales, ¿no? Todo esto es que tú no confíes en tu percepción, que tú no confíes ni tan siquiera en tu propia palabra. Por lo tanto, ya el tener palabra o no tener palabra ya queda obsoleto. O sea, nadie tiene ya palabra. ¿Por qué? Pues porque nadie da el verdadero significado de las palabras que usa, ¿no? Entonces, todo esto ha ido creando un cóctel que es lo que ha terminado creando esta sociedad tan distópica, ¿no? O sea, una sociedad pues llena de gente que no saben pensar por sí misma, que le tienen miedo a manifestar lo que realmente sienten, lo que realmente piensan, donde el callarse es más prudente que no el decir la verdad, cuando en realidad el decir la verdad debería de ser lo que imperase y sin embargo es mucho mejor el silencio, ¿no? Ya lo hemos escuchado muchas veces que el silencio es mucho más valioso quizá que las palabras. Todo esto ha sido un adoctrinamiento, todo esto ha sido lo que ha ido provocando que lleguemos a este punto, ¿no? Ahora que ya estamos en este punto, pues bueno, estamos viendo los resultados, ¿no? Donde la gente realmente cada día piensa menos y donde el darte cuenta de la verdad, pues casi que es un delito ya, ¿no? Joaquín, mira, primero, oye, te agradezco por el tema que dijiste de la edad, pero no tenemos mucha diferencia de edad, ¿eh? Al menos con Guillermo no hay tanta diferencia, pero se agradece. Mira, hay un tema igual que a mí personalmente me fascina y he pensado mucho y mucha gente igual se ha cuestionado, ¿qué hay más allá de las barreras? ¿Qué hay más allá de la Antártida? ¿Tú has podido llegar allá? Y lo otro, no sé si te puedo preguntar esto, es, ¿tú de dónde has podido obtener esta información? Ahí lo dejo. Bueno, yo ya, los que me conocen saben que yo participé en proyectos secretos de la NSA, estuve en el proyecto 20 and Back, he estado en el proyecto Gateway también, y he estado en diferentes, en el Avatar, en el Pegasus, donde he podido viajar en el tiempo y en el espacio, ¿no? Y ahí pues sí conseguí llegar al otro lado de la Antártida. Pasé el primer círculo y el segundo círculo, porque hay dos círculos, ¿no? Y ahí sí pude ver realmente de que después de este primer círculo de Antártico, que está aquí cerquita de Tierra del Fuego, que lo tenéis vosotros relativamente cerca, ahí hay 17 continentes. Y muchos de ellos están habitados por los que llamamos los extraterrestres, que la misma etimología de la palabra te está diciendo que son terrestres. O sea, aquí nadie está hablando del espacio, ¿eh? Si hablamos de extraterrestres, estamos hablando de gente que son terrestres. Y encima te dicen ya en tu cara que son extraterrestres, o sea, que son de la Tierra extra, ¿eh? Entonces, ya en la misma palabra es chistoso, ¿no? Es cómico ver cómo en esa misma palabra te hacen creer ya que un extraterrestre viene del espacio. Y volvemos a esos insultos a la inteligencia humana. O sea, te insultan en tu cara. Te están diciendo que es terrestre, pero tú te crees que viene del espacio. ¿Y cómo has llegado a esa conclusión?
O sea, cuando en realidad te están diciendo que ese ser o esa nave es una nave extraterrestre, ¿qué te hace pensar que viene del espacio y no de la Tierra? Cuando la misma palabra te está diciendo que es de la Claro. Tierra extra, extraterrestre. Hay que ser muy bruto para no darse cuenta de que realmente estamos hablando de seres terrestres como nosotros. ¿Eh? Pero todo el Claro. mundo, cuando tú le dices extraterrestre, se va a la mente al espacio sideral, ¿no? A millones de kilómetros, a las estrellas que están a años luz. O sea, han vendido una cosmología que cuando tú la ves de cerca, te das cuenta de la aberración que han metido dentro de las cabezas de la gente, ¿no? Entonces, ¿que hay más continentes al otro lado de la Antártida? Claro que sí, hay 17. Pero es que cuando pasa el segundo círculo el segundo círculo de hielo, hay 178 continentes más, que es una bestialidad. Y hay un montón de continentes que están vacíos. Y eso es lo que se está protegiendo. ¿Con qué fin se crea el simulador? Pues con el fin de capacitar. Todos los simuladores, sean militares, sean aéreos, sean submarinos, todos los simuladores, el fin que tienen es capacitar. Entonces, pues lo que está sucediendo es de que aquí se viene, se capacita a la gente para que aprendamos a vivir en civilizaciones donde no existen las cosas que existen aquí. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que aquí es donde sí hay corrupción, aquí es donde sí hay maldad, aquí es donde sí hay prostitución, aquí hay una serie de cosas que no existen fuera de aquí. Entonces, los seres vienen aquí a este simulador ¿a qué? A ponerse a prueba, a ver hasta qué punto son corruptibles, a ver hasta qué punto son capaces de dejarse seducir por una prostituta, a ver hasta qué punto son capaces de caer en trampas de química como lo pueda ser el alcohol o las drogas, a ver hasta qué punto pueden dejarse corromper en el sentido de robar o de cambiar su ideología política o de cambiar sus principios, ver hasta qué punto tus principios tú los conservas o no los conservas. O sea, digamos que aquí es muy fácil cambiar de opinión. Aquí es muy fácil que si alguien es potencialmente corruptible, aquí se va a ver. Y eso es una estrategia muy buena. ¿Por qué? Porque nunca sabemos quién es cada quien. O sea, siempre hemos escuchado un refrán que dice, todo el mundo es bueno hasta que deja de serlo. Eso es de lo que se trata, ¿no? O sea, sabiendo ya que todo el mundo es bueno hasta que deja de serlo y sabiendo ya que todo el mundo tiene un precio y que todo el mundo puede ser susceptible de corrupción, bien sea por dinero o bien sea por amor o por encaprichamiento de otra persona, hay diferentes razones por las que el ser humano o cualquier ser vivo podría ir en contra de sus propios principios. Entonces, aquí en este simulador es donde se saca a la luz estas posibilidades. O sea, las posibilidades que tú tengas en tu interior de ser fraudulento, de ser corruptible o de ser vendible, de que te puedas vender, todo eso aquí en este simulador sale. Y aquí es donde se ve tu integridad, aquí es donde se ve tu principio, aquí es donde se ve tu entereza como un ser vivo, ¿no? Guillermo, amigo, ¿quiere opinar algo? Sí, bueno, cuando uno empieza este viaje, empieza a sintonizar más finamente, empieza a darse cuenta de esas cosas, ¿no? Y eso sí, un proceso también en que se va compartiendo con aquellos seres que van dando estas luces que permiten ir comprendiendo la naturaleza de cómo se puede generar esta manipulación en las mentes a través del uso del lenguaje, de la imagen y de toda una parafernalia, ¿cierto? Que tal como señalas precisamente y con toda exactitud Arlequín, es decir, de tanto repetir una mentira finalmente está aceptada como una verdad, ¿no? Ya lo decían, hay muchos líderes militares y políticos a lo largo del tiempo, lo han señalado. Y llama la atención, claro, esa coincidencia con el uso del lenguaje, yo lo he dicho más de alguna vez, cuando te dicen una palabra para que dice exactamente su naturaleza, pero te hacen pensar en otra cosa. Todos los defensores de este fraude hablan de la Tierra redonda. Claro, porque la Tierra sería efectivamente redonda, he dicho yo más de alguna vez, en tanto que circular. ¿Sí? Pero no es esférica, porque no es lo mismo redondo que esférico. Entonces insisten en la Tierra redonda, claro, porque efectivamente sería redonda. Pero la gente piensa en esfericidad. Lo mismo con gravedad. Neil deGrasse Tyson dice claramente, this is called gravity.
Claro, efectivamente, eso es gravedad, las cosas caen por su peso, pero la gente que está pensando en Newton y en los cuerpos se atraen hacia un centro y nuevamente en el tema de las esferas. Entonces ahí está una de estas herramientas, estimo yo justamente, que es lo que señala Arlequín, de cómo utilizas el lenguaje para generar una narrativa que repites incansablemente hasta que la gente finalmente acepta como verdad algo que es absolutamente absurdo, como que la Tierra se esté moviendo, ¿cierto? Que el Sol esté lejísimo y que además vivamos en una esfera que viaja perdida por el espacio sideral. Y eso es lo que hace tan fascinante este tema, que me hace preguntarle a Arlequín cómo ve entonces el despertar, porque vamos avanzando, estimo yo, pero no sé si a la velocidad que desearíamos. Bueno, sí, yo creo que la velocidad es la correcta y ¿sabes por qué? Porque como estamos dentro de un simulador, pues lo que tendríamos que hablar ya es de promociones, ¿no? O sea, nos estamos graduando, ¿vale? Y por lo tanto hay una fecha de graduación, igual que la hay en cualquier tipo de universidad, ¿no? En todas las graduaciones, en todas las universidades, cuando llega la hora de la graduación, pues no es ni un día antes ni un día después, ¿no? Y ahí es cuando todos los estudiantes tiran los gorritos para arriba y están ahí los papás. O sea, hay una fecha concreta de la graduación. Y ahora pues estamos en la fecha concreta de la graduación. ¿Cuánto dura cada curso? Pues 200 años. ¿Eh? Cada 200 años hay una graduación y ya vimos cómo Tartaria hace 200 años también desapareció y ahora pues va a desaparecer toda esta civilización y ahora viene otro curso diferente con unas materias diferentes y el simulador se cambiará en cuanto a materia y en cuanto a aprendizaje se va a cambiar por completo este simulador. ¿De qué es de lo que se trata? Bueno, porque ya estamos en la fecha de este despertar, que podría ser esa graduación de la que estoy haciendo referencia, de la que estoy hablando. Estamos ya en el momento de graduarnos y de lo que se trata es de ver cuántos se gradúan, igual que en cualquier universidad. O sea, de lo que se trata en los exámenes finales es de ver cuántos superan los exámenes y cuántos no los superan. O sea, ahí es donde estamos ahora, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los despiertos? Pues los que se gradúan. ¿Quiénes son los dormidos? Los que no se van a graduar. Los que van a tener que repetir cursos, como en cualquier simulación, como en cualquier universidad, como en cualquier escuela. Los que no pasan los exámenes finales repiten cursos. A eso le quieres llamar reencarnación, llámalo como quieras, pero lo que está en realidad es repitiendo cursos. Y los que aprueban los exámenes finales, como lo aprobaron los mayas y los vimos, pues desaparecen, ¿vale? Se van de la universidad. ¿Y ahora qué hacen fuera de la universidad? Pues su vida. Acabaron el simulador y ahora hacen su vida. Y esos mayas que desaparecieron de aquí de América, pues ¿dónde están esos mayas? Pues haciendo su vida, terminaron su curso. ¿Y dónde está la gente de Tartaria? Pues haciendo su vida. Terminaron. Los que no terminaron fueron eliminados. Pero hay mucha gente de Tartaria que se refugió en los montes Buchechi, en Rumanía, en Bulgaria, en toda la zona esta de los montes Cárpatos. Ahí hay un monte que se llama el Trono de Oro y justo bajo ese monte hay una civilización entera de toda la gente de Tartaria que sobrevivió, porque no se asesinó a todos, se asesinó a una gran parte, pero hubo otra gran parte que sobrevivió. Y están ahí refugiados que ahora, cuando termine esta graduación, volverán a hacer su aparición en escena, ¿no? Ahora, ¿qué se está haciendo? Pues otro reseteo, se está haciendo otra desaparición de gente, ¿con qué? Pues con lo que ya hemos visto que andaban pinchando por ahí, ¿no? Andan por ahí pinchando sustancias que te mandan para el otro barrio rápido. Entonces, bueno, lo que se está es ya quitando a la gente que no pasó la graduación y que se ve que no está pasando la graduación. De hecho, ya van desaparecidas casi 2.000 millones de seres de aquí, de este planeta. Desde el año 2020 hasta aquí han desaparecido ya casi 2.000 millones. Obviamente, no te das cuenta, no es muy evidente, se han visto algunas cosas muy evidentes, pero otras no, ¿no? Que a dónde van las vacas cuando las montan en un camión y desaparecen de la granja. Hay alguna vaca que se imagina a dónde van. La gran mayoría sigue pastando, sigue pensando que el granjero es bueno, que las cuida, que les pone de comer cada día, que les pone su agua y que cuando se enferman, pues viene el veterinario para curarla. Y hay muchas vacas que piensan que el granjero es muy bueno y que las trata muy bien. Lo cierto es verdad es que periódicamente viene un camión, lo carga de vacas el camión y ahí se desaparecen un montón de vacas, pero no llega a ser una revolución dentro de la granja. O sea, sencillamente el camión se va cargado de vacas, se las lleva, las demás se quedan así mirando un poco como de reojo, diciendo a dónde irán,
pero siguen haciendo su vida. Y así es como funciona todo esto, ¿no? Ahora tú tienes que saber qué clase de vaca eres, ¿no? De las que se suben en el camión, de las que se quedan o de las que saltan la valla y salen corriendo. Hay que saber en qué lugar se pone uno, ¿no? Aquí. Oh, muy cierto, ¿ah? Qué buena explicación, Alequín. Bueno, amigo, de todas maneras, se agradece todo lo que han comentado. Fue una pincelada de tantas cosas, tanta arista que tiene este mundo de los misterios, el tema de la tierra recta, como dice Parceriza, ¿ah? Y Guillermo, antes de terminar, quisiera, tú quieres dar un aviso muy importante para todos los amigos que nos están viendo. Sí, bueno, varias cosas que comentar. Pablo, bueno, agradecer la invitación, Arlequín, todo esto quedó gusto a poco, me siento muy honrado de haber charlado contigo, creo que hay mucho, mucho de tu Igualmente, Guillermo, experiencia. un placer compartir contigo. Sí, creo que me quedo con mucho sabor a poco. Espero que tener el honor de que Pablo nos vuelva a invitar. Esperemos que se alineen los astros debidamente porque quiero además también un poquito exprimir todos tus conocimientos para ver de qué modo sigo aprendiendo yo. Varias cosas. Bueno, a los amigos que siguen un poco lo que estamos haciendo, primera conferencia internacional de Tierra Plana, Viña del Mar, Chile, sábado 13 de abril. Estás desde ya invitado fraternal y calurosamente, Arlequín, acá a Chile. Creo Me que vienes gustaría también participar. Si me manda el link online, puedo participar. y comunicando. También a los amigos que siguen el trabajo que estamos haciendo, no se olviden de suscribirse al canal de Leo Chavarría en Reino Utopía, donde hacemos el programa Papel en Blanco, mi canal de YouTube Guillermo Wood y el Instagram también que es Guillermo Wood. Así que eso, amigos queridos, para que hagamos crecer, ¿cierto?, la corriente de pensamiento divergente, como señalaba Arlequín, hacer que la gente piense, que vuelva a pensar. Sapere aude, decía Gassendi, ten el valor de pensar por ti mismo. Y con eso me despido, Pablo querido, porque ahora viene Gracias, ya Guillermo. Papel en Blanco Se y entiende, tenemos que no te grabar preocupes. con... Un abrazo, Guillermo. Muchas gracias. Bueno, Guillermo, nos vemos. Espero tu invitación a Viña del Mar. Y bueno, yo también me despido ya diciendo también que por favor que no nos crean, no queremos convencer a nadie, pero por lo menos duden, por lo menos duden, investiguen y convénzanse ustedes mismos. O sea, no es la intención aquí convencer a nadie, pero sí que por lo menos podamos crear esa duda y que la gente investigue, ¿no? Claro, buscar la verdad. Bueno, por eso lo tuvimos acá, para ayudar ya a despertar las mentes y buscar su propia verdad. Gracias nuevamente, querido amigo Arlequín Guillermo. Fue un agrado tenerlo acá. Se hizo muy, muy poco, ¿eh? Pero ya tendremos más Te oportunidades. ha quedado un poquito, pero bueno, que quede con buen sabor. Así es, pues. Un abrazo. Gracias, Guillermo. Gracias, Arlequín. Chao. Un abrazo, que esté muy bien. Chao, chao. Chao, Guillermo.